En muchas ocasiones nos encontramos con la disyuntiva de querer cambiar una viga peraltada por una viga chata, generalmente por temas estéticos o arquitectónicos. En este contexto resulta inevitable preguntarnos qué tan factible es hacer este cambio. En este video estaremos tocando este problema para finalmente darle cierta solución desde mi punto de vista. Comenzaré mencionando cierto criterio que nació producto de una mala praxis en la construcción, el cual consiste en girar la viga peraltada de tal forma que se convierte en una viga chata, bajo la falsa creencia de que se trata de la misma viga, argumentando que le van a poner el mismo acero o a veces incluso aumentando el acero para supuestamente reforzarlo. La mayoría de profesionales involucrados en la construcción entiende que esta práctica está completamente equivocada, pues es prácticamente imposible que estas dos vigas trabajen del mismo modo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá tenemos una viga de 20 por 40. Entonces este criterio dice que yo esta viga la puedo girar, ¿no? Y transformarla en una viga de 40 por 20 y que van a trabajar igual, ¿no? Esto es completamente falso, ¿no? En la vida van a trabajar igual. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos encontrar algún tipo de equivalencia entre estas dos vigas? Uno podría determinar esta equivalencia en función a una variable en común de ambas, que en esta ocasión puede ser las deflexiones, es decir, garantizar que las deflexiones de ambas vigas sean iguales. A este criterio podemos llamarle el criterio de igual deflexión. ¿Y qué quiere decir esto? Para entenderlo mejor, consideremos una viga simplemente apoyada con una carga distribuida W y que tenga una cierta luz libre L. Y recordando un poco de resistencia de materiales, nosotros sabemos que para este tipo de viga se alcanza la máxima deformación en el tramo central, ¿no? Y esta deflexión está definida por la siguiente ecuación, donde la deflexión máxima va a ser igual a 5 entre 384 por la carga repartida por la longitud elevada a la cuarta entre el módulo de elasticidad del concreto por el momento de inercia de la sección. En resumen, para determinar una correcta equivalencia entre una viga peraltada y una viga chata, yo debo garantizar que ambos elementos se deformen lo mismo. En este sentido, a continuación les voy a presentar un ejemplo donde vamos a poder entender mejor este concepto. Por ejemplo, acá tenemos una edificación de vivienda cuya viga va a soportar una carga repartida de 4 toneladas por metro. Va a tener una luz libre de 4 metros, que es típica en viviendas. El módulo de elasticidad del concreto también es un dato típico. Las dimensiones de la viga van a ser de 20 por 40. Y aquí podemos ver la sección de la viga, donde podemos determinar el momento de inercia mediante esta ecuación, ¿no? Donde el momento de inercia va a ser igual a la base por altura al cubo entre 12. También vamos a considerar una viga simplemente apoyada de longitud 4 metros, eh, cuya carga repartida es de 4 toneladas por metro. Y aquí podemos ver su respectiva forma deformada, ¿no? Observen que estamos considerando una viga simplemente apoyada. Recuerden que una viga real en una edificación es más compleja. Primero que nada, porque no se trataría solo de un tramo, ¿no? Se trata de varios tramos continuos. Y segundo, porque no es simplemente apoyado, ¿no? Está apoyada en columnas que sí aportan cierta rigidez. Pero para fines de entender más o menos este criterio, lo vamos a considerar así. Tenemos la ecuación de deflexión máxima. Si yo quisiera reemplazar todos los términos de esta ecuación, me daría una deflexión de 5.75 milímetros. Lo voy a dejar aquí solo por un tema de curiosidad. Después vamos a ver que en realidad no es necesario este dato. Nosotros queremos determinar que esta viga de 20 por 40 se transforme en una viga chata de altura 20, que es generalmente la altura de las losas. Y para nosotros lograr esta equivalencia, uno debería igualar las deformaciones de ambas vigas. Entonces podría definir que la deformación o deflexión de la viga 1 sea igual a la deflexión de la viga 2. Reemplazando esta ecuación en ambos extremos, obtenemos esta igualdad. De aquí podemos considerar que las cargas que van a soportar las vigas son prácticamente las mismas, ¿no? Las longitudes o luz libres también son las mismas. El módulo de elasticidad es el mismo por tratarse del mismo material de concreto. Y este coeficiente también es el mismo. Entonces, simplificando la ecuación, me daría cuenta que en realidad la deformación que van a sufrir las vigas van a depender únicamente del momento de inercia de la sección. Y si yo quisiera que ambas vigas se deformen lo mismo, entonces también los momentos de inercia de ambas vigas deben ser iguales.
Este criterio de momentos de inercia iguales es bastante conocido y el momento de inercia de una sección rectangular de viga lo podemos determinar con esta fórmula, ¿no? Reemplazando la ecuación y despejando los términos debido a lo que yo necesito es la base 2, que va a ser la base de la viga chata, entonces como resultado me daría que esta base 2 va a ser igual a 160 centímetros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo necesitaría una viga chata de 160 centímetros por 20 centímetros de altura. Es decir, requeriría una base de 1,60 m, ¿no? Se dan cuenta que las dimensiones que yo necesito de viga chata para que sea equivalente a esta viga peraltada es prácticamente absurda, ¿no? Esto no sería factible por ningún lado. Es más, si yo comparo con el otro criterio de girar la viga, no darle la vuelta a la viga, entonces se dan cuenta que la base que necesito es 4 veces más grande, ¿no? Entonces aquí estaríamos confirmando que ese criterio está totalmente errado. Pero también estamos diciendo que es prácticamente inviable reemplazar una viga peraltada por una viga chata. Ahora bien, recuerda que esta viga tiene una altura o peralte de 40 centímetros. Uno podría ir reduciendo esas alturas de tal manera que podríamos encontrar una viga chata equivalente, más o menos coherente y razonable. Bastaría con hacer algunos cálculos simples desarrollando los conceptos que ya hemos tratado. A continuación les muestro esta hoja de cálculo que he realizado. Como verán es bastante sencilla, donde voy a hacer la transformación de vigas. Viga peraltada versus viga chata, el criterio de mismas deflexiones, donde defino que ambos momentos de inercia deben ser iguales y despejando la base 2, que es la base de mi viga chata, que es lo que quiero hallar. Y aquí tengo los datos que necesito colocar, ¿no? Por ejemplo, para las vigas peraltadas ya hemos definido que es una viga de 20 por 40. La altura 2 es 20 centímetros por ser la altura de la losa típica. Y aquí me estaría dando el 1,60 m, ¿no? Que hemos calculado anteriormente. Uno podría cambiar acá los datos, podría poner 30. Y esta hoja va a calcularme automáticamente la base que requiero, ¿no? Vamos a regresar a los 40 centímetros. Aquí tengo un cuadro resumen donde he ido variando las alturas de esta viga peraltada para determinar las vigas chatas equivalentes, ¿no? Regresando a nuestras diapositivas, entonces ya hemos definido que para una viga peraltada de 20 por 40 vamos a requerir una viga chata equivalente de 1,60 m de base por 20 centímetros de altura. Como ya les mostré, he ido reduciendo los peraltes de la viga de 40 a 35, a 30 y a 25. Para determinar más o menos un criterio que podemos considerar cuando tengamos este problema, ¿no? Esto lo resumo en el siguiente cuadro, donde una viga peraltada de 20 por 40 es equivalente a una viga chata de 1,60 m por 20. La viga de 20 por 35 es equivalente a una viga de 105 por 20. De 20 por 30 es equivalente a una viga de 70 por 20. Y una viga de 20 por 25 va a ser equivalente a una viga de 40 por 20, ¿no? Entonces, yo diría que las únicas dos vigas que me parece razonable cambiarlas a viga chata serían las vigas de 20 por 30 y 20 por 25. Una viga chata de 40 por 20 me parece razonable y una viga de 20 por 30 también la podría cambiar a una viga chata equivalente de 70 por 20. Habría que tener cierto cuidado y realizar tal vez un cálculo más detallado, pero la idea no me parece descabellada. Entonces, como comentario final y a opinión propia, si tienen vigas de más de 30 centímetros de peralte, les recomendaría que no cambien las vigas de su proyecto. Respeten sus planos para que no estén debilitando su estructura. Ya si es completamente necesario el cambio, no es totalmente indispensable, yo les recomendaría que consulten con el ingeniero a cargo de su proyecto o busquen la opinión de uno. Esto sería todo por el momento. Si el contenido les ha sido de utilidad, pueden suscribirse al canal y déjenme en los comentarios qué otros temas quisieran que desarrolle en futuros videos. Y sin más que agregar, me despido. Que tengan un buen día y hasta luego.